¿Se acuerdan cuando las noticias más importantes eran relacionadas a inflación? Pues parece que eso ya quedó atrás. Ahora es todo relacionado al sector financiero, bancos en peligro, bank runs, corridas de bancos, las personas con miedo del sector financiero sacando dinero, acciones de bancos cayendo. Y eso que hoy tuvimos buenos datos de inflación nuevamente, PPI. Pero ahora lo que está afectando el mercado es todo lo que está pasando en el sector financiero. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá. Déjenme comentarios, likes, siempre bienvenidos abajo. Y empecemos. ¿Qué es lo que estamos viendo en la bolsa? Específicamente el día de hoy. Y eso que hemos tenido noticias muy buenas sobre inflación. Vamos a empezar con el S&P 500, Nasdaq, Bitcoin y vamos a ver las noticias que están afectando al mercado. El S&P 500 continúa por debajo de la línea de tendencia del mercado bajista e históricamente cada vez que el S&P 500 está por debajo del mercado, la línea de tendencia del mercado bajista, queda únicamente una zona de defensa que es la línea promedio de 200 periodos. Por encima de la línea promedio de 200 periodos se considera un mercado alcista secular, o sea, después del mercado bajista, continuación del mercado alcista. Si se rompe, continuación del mercado bajista y usualmente capitulación rápida, como similar al 2008, después del rompimiento de la línea de 200 periodos, una capitulación similar dot-com bubble, que fue más lento, esto se extendió más. Y en estos puntos, eso es algo que quiero dejar claro, no solo porque vemos estos rompimientos a la baja, todas las acciones, todos los sectores generan los fondos al mismo tiempo. Usualmente Nasdaq, tecnología, es lo que genera fondos primero, dependiendo nuevamente del sector. Ahora, ¿cuál es el sector más afectado? Claramente es el sector financiero y podemos verlo acá. El sector financiero es lo que está cayendo con mayor fuerza. Este índice no está deteniéndose, ya rompiendo la línea promedio de 200 periodos. Muchas acciones, sector bancario, está en una caída libre. Y también vemos VIX nuevamente levantarse, índice de volatilidad, está entrando miedo al mercado. Entonces, claramente sí, es muy poco probable que se recupere esta línea promedio, al menos de que se controle todo esto del sector financiero. Ahora, la noticia del momento es Credit Suisse, otro banco que ahora está en una caída libre también sus acciones. Podemos verlas acá. Así amaneció esta acción el día de hoy con una caída de un 28%, por el momento recuperándose y con volumen. Usualmente esto tampoco significa que la caída va a ser únicamente caída libre, puesto que sí estamos viendo volumen. Puede hacer que sí tope con un detenimiento, pero aún así no cambia la tendencia de este banco. Y creo que si uno está buscando oportunidades de compra en este sector, sí, probablemente las vamos a encontrar más adelante si continúan pasando lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank y ahora Credit Suisse. Pero nuevamente, en este caso no me interesa. Ahora definitivamente preferiría quedarme con Bitcoin, que es ser su propio banco, básicamente. Ahora, todo lo que está pasando, para poner una perspectiva, en el 2008 fue el fallo de Washington Mutual, este banco que fue la crisis del 2008, este fue el tamaño. Y esta es la combinación en este punto de los que hemos visto que han fallado, que son Signature Bank, Silicon Valley Bank, y se considera Credit Suisse un 60% más grande que este. O sea, podría ser inclusive un fallo más grande que el 2008. No hay que adelantarse, todavía no es nada definitivo, pero ya estamos viendo el contagio expandirse, básicamente de lo que pasó con Silicon Valley Bank, nuevamente afectando principalmente al sector financiero. Todo esto que estamos mencionando ha pasado justo también mientras tenemos noticias de inflación. Tuvimos noticias de PPI el día de hoy y esto cambió enormemente las probabilidades de lo que van a ser las siguientes tasas de interés. Si recuerdan, las últimas semanas pasamos de tener posibilidades de 50 puntos base a una mayor probabilidad de 25 puntos base y ahora la mayor probabilidad de no aumento del todo, tanto en CME Group, el consenso en este caso, también con una mayor probabilidad, 59%, de que no se aumenten las tasas de interés. Y esto debido a que los datos de PPI y bueno, también lo que está pasando en el sector financiero claramente demuestra que algo se está rompiendo en la economía. Número uno, que es normalmente lo que la Reserva Federal viene a defender cuando ya rompen algo. Y número dos, el hecho de que también la inflación está cayendo.
Tuvimos PPI hoy y se superaron expectativas. La expectativa era 0.4, se tuvo 0. Otros datos como Manufacturing Index y Retail Sales, esto usualmente se quiere también en estas etapas que no supere las expectativas, pero tampoco que sea muy bajo en el caso de Retail Sales, porque eso podría ser recesionario. Entonces, por el momento, estos fueron excelentes datos, y digo por el momento porque nuevamente el siguiente mes las cosas pueden cambiar, pero por el momento demuestran la tendencia alcista en la caída de la inflación, pero esto no favorece en este caso al S&P 500 porque ya se están rompiendo cosas en la economía. Por eso digo, antes las buenas noticias de que la inflación caía, que siguen siendo buenas noticias, no queremos una inflación alta, favorece también el hecho de que se puedan recortar las tasas de interés, porque aunque se estén rompiendo cosas en la economía y fallos de bancos, si la inflación sigue alta, ahí la Reserva Federal probablemente tendría que igual mantener las tasas de interés para traer abajo la inflación, aún así con todo lo que está pasando. Pero en este caso, ahora lo que están haciendo es nuevamente creando fondos para evitar el contagio de lo que pasó con Silicon Valley Bank, ahora posiblemente también Credit Suisse, y probablemente vamos a seguir viendo estas noticias. Por eso, ahora estamos viendo también que las tasas de interés ya no van a seguir aumentando. La reunión será el 22 de marzo y es ahí donde vamos a tener esos datos, ya la conferencia para confirmarlo. Nasdaq ha estado comportándose muy diferente al S&P 500. Nasdaq está creando soporte en los 2.94 y este es un soporte muy importante, no únicamente porque aquí nuevamente estamos por encima de los extremos anteriores, afuera de la línea de tendencia del mercado bajista y utilizando las líneas por medio de 250 periodos como soporte. Mientras esto se mantenga acá, es un movimiento alcista, o sea, favorece al crecimiento del Nasdaq. Y lo hemos visto, no solo hablando del índice, sino también viéndolo en muchas compañías dentro de Nasdaq que lideran, como por ejemplo Meta, como Apple, como Tesla, como Google. Entonces, muchas de estas acciones es muy probable que ya hayan creado un fondo y ahora el sector financiero es el que le toque caer, que no había caído aún y ahora ya lo están viendo caer. Por eso cuando hablamos de mercados bajistas y recesiones, no todos tocan fondo al mismo tiempo. Cae lo primero, lo de mayor riesgo, nuevamente así pasó con cripto, pasó con acciones como Meta, como Netflix, y después viene cayendo lo más grande que se considera consolidado y estable, también se ve afectado por las altas tasas de interés y el sector bancario es el que le está tocando eso ahora. Pero, mencionando otro tema, Bitcoin no le está afectando esto. ¿Será posible que las personas ya están entrando en la realidad de que Bitcoin fue creado justamente para esto? Es muy temprano para decidirlo, pero el precio nos está diciendo que Bitcoin tiene un movimiento alcista importante. No solo soporte importante afuera de la línea de tendencia del mercado bajista. Bitcoin suele hacer esto después de romper la línea de tendencia del mercado bajista. No siempre, pero usualmente si viene y busca aquí soporte nuevamente, se dispara después de eso. Lo podemos ver en muchos mercados bajistas anteriores. En este caso, la línea promedio de 200 periodos y también el Bull Market Support Band funcionó como soporte. Hemos tenido fuerte volumen de compra también, o sea, en velas verdes, velas alcistas, hemos tenido aumento de volumen, mayor volumen en las compras. Y sí, llegamos a una resistencia importante que son los 25.000. Se superó hasta los 26.700 en un punto y ahora estamos consolidando. Pero consolidación en una resistencia no es algo negativo. Consolidación en esta etapa significa que estamos poco a poco debilitando la resistencia. Podríamos tener un retroceso, sí. Podría cambiar la situación fundamentalmente y muere Binance o algo más grande, que Tether también desaparece. Un cisne negro. Eso es algo inmedible, no podemos anticiparlo, pero solo por análisis del precio, esto es un movimiento alcista. No significa que son puntos de compra, pero significa que uno puede mantener posiciones. O si quiere y tomar un poco de ganancias justo en una resistencia, eso siempre es una buena práctica en trading. Pero si se trata de sostener y DCA, por el momento estamos en un buen punto en donde las probabilidades es que Bitcoin, después de superar esta resistencia, se acerque a los 30.000, puesto que es la siguiente zona importante y no existe mucha resistencia en ese campo. Así que mucho indica que Bitcoin sigue creciendo, la dominancia de Bitcoin también está creciendo. Cada vez que concluimos un mercado bajista y Bitcoin empieza a levantarse, queremos ver la dominancia crecer con Bitcoin y eso está haciendo muy importante. Ethereum Bitcoin ya está rompiendo una línea de tendencia que traía desde hace meses, desde el 2021. Ya está rompiendo esta línea de tendencia, por lo que veo todavía más caída en altcoins. También lo hemos visto en Cardano, creando nuevos fondos. Solana cayendo, no creando nuevos fondos, pero cayendo. Y muchas en general. Polkadot también creando nuevos fondos.
por lo que veníamos mencionando de que Bitcoin es el primero en liderar una subida es lo que estamos viendo. Después, cuando Bitcoin ya esté en puntos donde la dominancia ha crecido tal vez hasta un 48%, inclusive podría ser más, es ahí donde uno aprovecha todo el Bitcoin que ahora se ha evaluado más que altcoins para moverlo a altcoins que después le ganarán a Bitcoin en rendimientos. Nuevamente, esto si uno quiere estar aprovechando los ciclos. Hay personas que únicamente hacen DCA, compran cuando Bitcoin está económico, muchas altcoins están económicas, pero van a haber fluctuaciones enormes en su cantidad de Satoshi, su cantidad de Bitcoin. El portafolio se puede medir tanto por dólares como por Bitcoin. Y al final de cuentas, cuando estamos en cripto, es importante medirlo en Bitcoin, Satoshi también. Así que lo último que ha pasado es que ya hay cambios definitivos en lo que se espera que haga la Reserva Federal. Probablemente ya no un aumento de tasas de interés. Tenemos que estar muy pendientes cuando tengamos el pivoteo, o sea, cuando ya no solo se deje el aumento de dar, sino que se empiece a reducir. Queremos ver cómo se comporta el S&P500 entonces, porque usualmente cuando se da ese pivoteo, ahora que estamos viendo el sector bancario verse afectado, también significa que puede hacer que se está dañando mucho la economía y ese pivoteo puede generar una caída fuerte en la bolsa, principalmente en el sector financiero, como en este caso es el que se está viendo afectado. Si comparamos las tasas de interés, que en este caso sería la línea amarilla anaranjada acá, cuando empezamos a ver el cambio del pivoteo, es ahí donde tuvimos la caída en el 2008. Pero la diferencia es que mucho del incremento de las tasas de interés se dio durante el crecimiento todavía después del dot-com bubble, para que cuando ya las tasas de interés estuvieran generando un cambio en la economía, sí tuvimos esa caída. Esta vez la diferencia es que ya veníamos en un mercado bajista para cuando estamos ya llegando a la estabilización de las tasas de interés, siendo esta línea. Y el pivoteo, queremos prestar mucha atención a qué es lo que va a reaccionar en la bolsa en ese momento, porque podría ser todo lo contrario esta vez. Podría ser el pivoteo, esa señal en donde podría disparar la bolsa, pero también podría ser un mercado secular bajista. Por el momento no hay manera de saberlo, pero sí queremos simplemente estar pendientes y estar del lado correcto cuando la acción del precio nos lo demuestre. También en esta etapa del 2018, que también tuvimos un mercado bajista, muchísimo más corto, las tasas de interés venían aumentando. Y después cuando se dio ese pivoteo es porque ya había llegado la pandemia y obviamente se bajaron las tasas de interés para reactivar la economía, cosa que tal vez se hizo por mucho tiempo, generando ahora la situación que tenemos de inflación. En sí, nada más hay que estar pendientes de esto, pero ya cada vez se acerca ese dato porque podemos ver en todos los consensos que ya no es probable que se aumenten tasas de interés, pero esto se confirmará el 22 de marzo, que es la siguiente reunión de la Reserva Federal. Y eso sería todo lo que quería mencionar en este video. Les dejo el enlace de entrenamiento, 3 armas para iniciar en trading e inversiones. Enlace en el primer comentario, también en la descripción. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Nos veremos en el siguiente video. Chao.